antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos felicidad, felicidad. Antes que oscurezca el sol y la luna y las estrellas no brillen, no tengo en ellos felicidad, felicidad. Guarda mi ley y vivirás, porque todo es vanidad. Alégrate en tu juventud y haz conforme a tu corazón, mas sabed que en estas cosas te juzgará Dios y digas, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Teme a Dios y guarda su ley, porque esto es el todo de lo que tengo en ellos felicidad, felicidad. Antes que oscurezca el sol y la luna y las estrellas no brillen, no tengo en ellos felicidad, felicidad. Guarda mi ley y vivirás, porque todo es vanidad. Señor mi Dios, tu nombre es poderoso, tu gloria en todo el cielo y tierra está, porque tú hiciste todas las criaturas, todas las vidas en tus manos están. Los cielos cuentan tu gloria, las maravillas de la creación anuncian de tu gran poder, te adoran y se gozan en Dios. En las montañas veo tu grandeza y en los cielos todo tu poder, y en las aves veo tu providencia y en una flor tu infinito amor. Los cielos cuentan tu gloria, las maravillas de la creación anuncian de tu gran poder, te adoran y se gozan en Dios, anuncian de tu gran poder,
mi dolor, mis miedos hoy traigo a tus pies. De tentación líbrame, Señor, de todo mal pensamiento, toda mentira y culpa te doy, y pon en mí el perdón. Sana mi corazón y dame libertad. Hazme puro y limpio, ayúdame a confiar. Sana mi corazón y dame libertad en el poder de Cristo y de su cruz. Todas mis heridas las sufriste tú y mis aflicciones también. El castigo de mi paz fue sobre ti y por tu llaga soy sanado. Sana mi corazón y dame libertad. Hazme puro y limpio, ayúdame a confiar. Sana mi corazón y dame libertad en el poder de Cristo y de su cruz. En el poder de Cristo y de su cruz. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo este tema, esta recepción de sábado, de la antesala de un programa especial que tendremos mañana, en el que hablaremos de lo que nos dejó esta preciosa salida misionera que tuvimos hace unas semanas en el Amazonas, en Guambía. Y creo que el tema de hoy es muy propicio para lo que será la antesala de mañana. Entonces voy a pedirles que inclinemos nuestros rostros para hacer una oración y comenzar con lo que será la meditación de esta recepción de sábado. Padre Santo, gracias por traernos hasta aquí. Gracias porque durante la semana hemos experimentado tus muchas misericordias. Ayúdanos en este día, Señor, a entrar en tu descanso, recordando, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Recordando, Señor, que tú nos creaste, que tú nos trajiste, que tú nos diste un propósito y nos dotaste de características preciosas, Señor. Y que luego que nosotros rompimos nuestro pacto, tú, Señor, como fiel Padre que eres, has hecho lo posible para que podamos reencontrarnos, Señor, con ese propósito que nos dejaste en el Edén. Ayúdanos, Señor, en este día a mirar con amor, a mirar con fe y a mirar con esperanza tu palabra, para que podamos encontrar, Señor, eso que nos quieres decir. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. En los últimos 2 temas de esta serie, les recuerdo, estamos estudiando una temática llamada las 3 preguntas de la vida. Y en los 2 temas pasados estuvimos hablando. En el primero hablamos sobre de dónde venimos. Hablamos de lo que Dios ha hecho. Hablamos de cómo el Señor nos trajo.
hablamos de cómo Él nos creó, hablamos de nuestro origen, para responder a esa primera pregunta que es una base y que es ¿de dónde somos? Estudiamos el porqué de dónde somos por una razón sencilla. Cuando nosotros entendemos de dónde somos, por ende podemos entender cuáles fueron las características con las cuales fuimos creados. Porque cuando tú planificas crear algo, lo planificas crear en base a una necesidad. Lo planificas crear en base a algo que tú quieres hacer posteriormente con eso que creas. Y como lo planificaste para crear, por ende entonces lo dotaste de las características necesarias para que pudiera cumplir ese propósito. Veíamos durante estos 2 temas pasados algo que es muy sencillo de entender. Si yo creo una herramienta porque necesito algo para clavar un clavo en la pared y lo estoy creando con ese propósito, yo no lo voy a crear para que sea de vidrio, porque obviamente si yo voy a chocar el vidrio con una superficie dura, pues el vidrio se va a partir. Entonces, como yo estoy creando algo con una función específica, yo lo voy a dotar de esas características para que cumpla ese propósito. Entonces yo ese martillo lo voy a hacer de hierro, de algo duro, de algo pesado. Lo mismo ocurre con la creación del ser humano. Entonces, los últimos 2 programas, en las últimas 2 meditaciones vimos lo siguiente. ¿De dónde venimos? ¿Y cuáles fueron las características con las cuales Dios nos hizo? ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es ¿para qué nos hizo Dios? Y esto responde a la misma necesidad de las preguntas planteadas antes. Y es, en la medida en que yo me estoy encontrando con las características de mi origen, a la medida en que yo me voy encontrando con el propósito con el cual fui creado en el principio, yo voy a ser más feliz. Yo voy a encontrar la plenitud. La razón, mis amados, por las cuales nosotros, sin importar de que estamos en la iglesia o de que vamos y diezmamos, de que guardamos los sábados, de que incluso consagramos nuestra vida como misioneros y aún no nos sintamos completos, es porque aún no nos hemos vinculado, aún no somos uno. El ser humano fue creado para ser uno. Pero mientras el ser humano siga viviendo desvinculando lo que piensa de lo que hace con lo que quiere, va a vivir siempre en una lucha constante. Les voy a poner un ejemplo. El joven rico. El joven rico no llegó a Jesús por casualidad. El joven rico llegó a Jesús siendo recomendado por los judíos. Los judíos le dijeron a Jesús, atiéndelo porque este hombre dona. Este hombre construye sinagogas. Este es todo un misionero, o sea, es un rico, pero le da las cosas a los pobres. Este es un hombre que, bueno, vale la pena atender. Esto lo podemos encontrar en el deseado de todas las gentes. La hermana White dice que el joven rico vio a Jesús con los niños y vio cómo esos niños estaban tan felices y tan llenos y se miró a sí mismo y dijo, oye, si este hombre puede hacer felices a esos niños, ¿por qué no me puede dar a mí lo que me falta? Y aquel joven se le acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, y el Señor le responde, le dice, oye, bueno, solo uno y está en el cielo, probando si este joven había ido con intenciones sinceras. Y le hace una pregunta, y cuando el joven rico la responde, dice la Biblia que Jesús amó a aquel joven. Se conectó con aquel joven, le pareció que había en su corazón una necesidad sincera. Pero ¿cuál era esta necesidad del joven rico? ¿No te pasa? Tenemos muchos años en la iglesia, tomamos la decisión de dedicarle nuestra vida al Señor, hemos depuesto muchas de las cosas que nos gustarían hacer por entregárselas al Señor, pero aún no nos sentimos llenos, aún parece que en nuestro interior hay un conflicto, aún sentimos al Señor lejos, a veces lo sentimos cerca, a veces lo sentimos lejos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le faltaba al joven rico? ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio al joven rico? Porque le dijo, oye, tú guardas la ley, tú eres una persona piadosa, pero una cosa te hace falta. Pero Jesús no le dijo qué cosa le hacía falta, Jesús le dijo lo que necesitaba para tomar aquello que le hacía falta.
Hoy, mi querido hermano, te quiero regalar lo que fue para mí una respuesta, lo que ha sido para mí un regalo del sábado del Señor, un regalo de la menuja de Dios, su descanso. En torno a eso estudiaremos el tema de hoy. ¿Para qué Dios nos creó? Y buscamos encontrar en esta respuesta ese pegamento que vuelva a hacernos uno. Muy bien. No solo basta con saber quién nos creó y con qué características nos creó. Es importante entender para qué nos creó. No fuimos producto de un accidente, como muchas de las cosas que pasan hoy en el mundo. No fuimos producto de una casualidad, de una falta de planificación o una falta de control. Ya vimos que el Señor, cuando nos fue a crear, dijo, hagamos al hombre. No dijo, vamos a hacer un hombre. Dijo, vamos a hacer al hombre. Eso quiere decir que el Señor ya lo había planificado. Muy bien. Es importante este detalle. Fuimos creados para algo especial. Fuimos creados con un propósito especial. Y en la medida que vivamos más o menos para cumplir ese propósito, así mismo nuestra vida estará más llena de sentido. ¿Se entiende el silogismo, el planteamiento del tema de hoy? Muy bien. Quiero que abramos leyendo del libro La verdad acerca de los ángeles, capítulo 5, la siguiente declaración. Todo el cielo, está hablando de la creación del hombre, tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos, escuchen esto, eran un orden nuevo y distinto. Formada a la imagen de Dios, la familia humana es. No dice fue. La hermana White dice es. Aún con el pecado, aún con la podredumbre que hay en nosotros. Después de los ángeles, la más noble de sus obras creadas. La razón por la que el cielo y el mundo estaban tan enfocados en la creación del hombre era porque era un orden nuevo y distinto lo que el Señor estaba creando. El Señor dotó de toda su creación parte de sí. Todo lo que Dios creó fue creado para su gloria. Por ende reflejaba todo lo creado refleja el carácter de Dios. Todos los mundos creados reflejan el carácter de Dios. Pero ¿saben qué es lo especial de nosotros? Que nosotros fuimos hechos no solo a software, a imagen, a tselem. Fuimos creados a semejanza de Dios. Tomamos su espíritu, tomamos de Él no solo su arquetipo físico, su fenotipo, tomamos de Él su núcleo. Somos un orden nuevo y distinto porque nos parecemos a Dios físicamente y porque nos parecíamos a Dios espiritualmente. Éramos ejad con Dios. Éramos una obra noble de sus manos, la obra más noble de sus manos después de la creación de los ángeles. Retengamos esta frase allí. Entonces estamos estudiando el para qué Dios nos creó. Vamos a Génesis 1. Todo esto que hemos hablado hasta ahora está basado en Génesis 1:26. Los dos temas pasados estuvieron basados en Génesis 1:26, las primeros 5 o 6 palabras. Ahora vamos a entrar un poco al núcleo del versículo. Esta es una de las partes de la Biblia que más estudio. Por eso está así la Biblia, esta parte. Me salieron estas hojas, porque son las que más muevo hacia arriba y hacia abajo, porque me parece tan hermoso. Génesis 1:26 nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, es decir, a partir de nuestra semejanza. Ahora, esos son los dos temas pasados que hemos visto. Entremos en la materia del tema de hoy. El para qué. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y después dice, y repite otra vez el Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué es necesaria la confirmación de Génesis 27? ¿Qué es lo que está confirmando Génesis 27? Porque en Génesis 26 al comienzo dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Pero inmediatamente después repite que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. ¿Por qué? Por lo que está diciendo esto que acabamos de leer al final del capítulo 26. La misión, una de las misiones que Dios le dio al hombre, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y después nos dice por qué el Señor mandó al hombre a hacer eso. Porque lo creó a su imagen y a su semejanza. Esa palabra, señorear, podemos encontrarla o podemos tomarla y traducirla de diferentes tipos de término hebreo. Está masá, que también significa señorear, que fue el término que el Señor usó cuando dice, y crearé la lumbrera mayor para que señoree en el día y la menor para que señoree en la noche. Es masá. Este término radá, que pertenece a la misma raíz, significa poner debajo de tus pies. Esa es la traducción más correcta en el contexto de la creación. Y señoree y ponga debajo de sus pies, los peces del mar, las aves de los cielos. Y no estamos hablando solo de una posición física, porque si no, ¿cómo hace el hombre para tener debajo de sus pies a las aves de los cielos? El hombre no vuela. ¿Sí? Estamos hablando de una cuestión más profunda. Ahora, yo quiero que vayamos a algunos versículos. Vamos a Deuteronomio 10. A ver qué tiene que decir Moisés, que fue el mismo que escribió el Génesis, en Deuteronomio sobre esto de señoré en las aves de los cielos. Quiero que vayamos a Deuteronomio 10, 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Ahora, ¿no fue este mismo Dios al cual Moisés le atribuye el señorío de todas las cosas, el que le dijo al hombre y señoré en la tierra, y señoré en los peces del mar, y señoré en las aves de los cielos? Es el mismo Señor. Vamos a otro versículo porque quiero cerrarlo. Salmos 89, 11. Salmos 89, 11, ¿qué nos dice? Quiero que leamos esta serie de versículos porque son importantes. Salmos 89, 11. Tuyos son, ¿de quién está hablando? Está hablando de Dios. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Ahora, vamos a Salmo 24, 1. Yo quiero que le prestemos atención a este detalle de a quién le atribuye la Biblia el señorío sobre el mundo. Salmos 24, 1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Vamos a otro versículo. Vamos mejor a una serie de capítulos. A mí me gusta mucho este capítulo que les voy a leer. Estos capítulos, no se los voy a leer, solo se los voy a repasar, porque obviamente son 3 o 4 capítulos. Y es en el libro de Job. El libro de Job nos muestra una serie de cosas que el Señor le dice a Job en medio de su tribulación. Muchos dicen que fue un regaño, pero yo la verdad entiendo que no fue un regaño, fue una exhortación salvífica. Cuando nosotros miramos Job 38, Job 39, Job 40, Job 41 y el principio de Job 42, vemos 4 capítulos del Señor atribuyéndose la creación de todo. Job 38, 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo,
¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si eres inteligente. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Yo puedo saltarme del 38 al 42, cualquier versículo y todo parte de lo mismo. Por ejemplo, Job 39:5, ¿quién echó libre el asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedarte en tu pesebre? Vamos a leer el 17 del 39. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto se burla el caballo y su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Y así el 41, ¿sacarás tú el leviatán con anzuelo? Ahora, ¿por qué estoy leyendo todo esto? Que Dios le dijo a Job. El Señor le estaba diciendo a Job, mira Job, yo creé todas las cosas. Tú incluso eres de mi propiedad. Ahora, yo quiero que no desvinculemos lo que estamos hablando. Estamos hablando del para qué Dios creó al hombre. Y Dios creó al hombre para que fuera su imagen y semejanza. Y como el hombre es imagen y semejanza de Dios, por ende Dios también le dio el privilegio de tener atribuciones que Dios tiene. ¿Y cuáles son esas atribuciones que Dios tiene? Ser Señor. Cuando el Señor le dice a Job, y señorearás en los peces del mar, en las aves de los cielos, le está diciendo Job, ven. Le está diciendo a Adán, ven, yo te voy a dar de lo mío, de lo que yo tengo que hacer, para que tú lo hagas. Ahora, quiero dejar esta idea hasta aquí, para que podamos avanzar. Hasta ahora vemos algo. El Señor no solo nos creó a su imagen y a su semejanza. El Señor no solo nos dotó de sus características, por ende, del punto anterior, sino que el Señor también nos dio atribuciones que eran exclusivamente suyas. Señorear. ¿Y qué es eso de señorear? Como Dios señorea. Porque yo no sé si ustedes lo están entendiendo, pero el propósito del hombre es ser Señor. ¿Se entiende? Nosotros fuimos creados para ser Señor. Las características originales de nuestro corazón, ese cauce en el cual el río de nuestra vida siempre va a tratar de volver, es el ser Señor. Porque fuimos creados a imagen y a semejanza del que es Señor, para ser Señor. Por eso Dios nos dijo, oye, el mundo es mío, pero yo te doy ¿qué? Señorío. ¿No fue lo mismo que Dios hizo con Jesús? ¿Se está entendiendo? ¿Qué dijo Jesús? Mis palabras no hablo. Les doy las palabras de aquel que me envió. Y si mi Padre tuviera bien levantarme y yo resucitara, os llevaré conmigo. Las cosas que hago no las hago por mí, sino las hago por mandato de Dios. Dios le dio a Jesús ¿qué? Señorío. ¿Se entiende por qué somos hermanos de Jesús cuando aceptamos al Señor y creemos en Él? ¿Se están dando cuenta de por qué el ser humano es una obra distinta? ¿Por qué la hermana Guay dice que aún somos, después de los ángeles, la obra más particular que Dios hizo? ¿Ustedes se dan cuenta eso de ser hermanos de Jesús? Qué bonito, qué impresionante poder compartir con el Señor su galardón. ¿Tú sabes por qué Dios a ti te pide que camines su camino? ¿Tú sabes por qué Jesús a ti te pide que sufras como Él sufrió? ¿Por qué Jesús te dice, mira, a mí me persiguieron, a ti te van a perseguir? Dios pide que compartas con Él su pena, sus persecuciones, sus castigos, porque Él quiere compartir contigo su herencia. Es precioso eso. Muy bien. Ahora, Dios no solo le da esa misión al hombre de ser Señor. Y ya después vamos a unir estos dos puntos, porque quiero dejarles esta pregunta al aire. ¿Qué es ser Señor? ¿Qué es ser Señor? Porque si tú y yo fuimos creados para ser Señor,
ser Señor es algo que nos importa, saber y entender qué es ser Señor. Porque mientras más señores seamos, más felices vamos a ser. Porque estaremos, ¿qué? Más cerca del plan original. Esto es importante que lo entendamos. Entonces el Señor le dijo, versículo 26, señoreé en los peces del mar, es decir, Ra, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, versículo 28 de Génesis 1, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y les volvió a repetir, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero que descompongamos esto que parece sencillo. Fructificaos y multiplicaos. Esa fue una misión que Dios nos dio. No me lo estoy inventando yo. Aquí dice fructificaos y multiplicaos. Y eso es literal. Eso no es simbólico. Es literal. Ahora, ¿qué es fructificaos y multiplicaos? Es generar vida. Dios le dio a la raza humana la potencialidad de crear vida. Y es precioso, porque esa atribución que Dios tiene de crear vida fue derivada en el hombre. Y es de Dios. Miremos lo que dice Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 29 nos dice lo siguiente. 32, 39, perdón. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, porque Él es el único Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Qué dijo Job? Si Dios me ha dado todo lo que tengo, la vida me la ha dado Él. Si yo he recibido lo bueno de Dios, ¿por qué no lo voy a recibir lo malo? Dios nos dio a nosotros dos características, dos propósitos, dos trabajos, dos tareas que son propiamente de Él: señorear y dar vida. Y estas dos tareas están vinculadas en un núcleo que es tan poderoso y que cuando nosotros comenzamos a conocerlos, muchos de los huecos de nuestra vida comienzan a llenarse. Dios nos creó para ser señores y Dios nos creó para dar vida, para generar vida. Por eso somos la obra más noble de la creación de Dios después de los ángeles, porque Dios a nosotros nos dio dos potencialidades preciosas: señorear y dar vida. Y en medio de estas dos hay un núcleo que está expuesto en 1 Corintios 13, pero que hay que saber descomponerlo para que tenga una potencialidad nuclear en nuestro corazón. Vamos al Salmo 8. Estamos hablando de dos potencialidades que son de Dios: dar vida y ser Señor. Y ahora quiero que vayamos al Salmo 8, porque el Salmo 8 nos hace una ampliación preciosa de estas dos potencialidades y nos confirma lo que hemos venido hablando. Vamos a leer del versículo 3. Cuando veo tus cielos, mire lo que dice el salmista, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Escucharon bien? Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste
debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por senderos del mar. Oh Jehová nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Ahora, Dios nos creó para dar vida y Dios nos creó para ser señores. Entremos en la pregunta que dejamos volando un rato, porque ya se nos está acabando el tiempo está volando. Ahora, yo quiero que miremos dos aspectos en contraposición, que pongamos aquí un cuadro comparativo de dos versículos específicos. El que hemos leído hasta ahora mucho, que es Génesis 1:26, específicamente en el lugar donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios puso al hombre como Señor. Y ese término Señor significa debajo de tus pies, dominar, enseñorearte, ser cabeza, dominar. Dios creó al hombre para que éste dominara la creación, para que éste señoreara la creación. Recuerden que estamos respondiendo una pregunta: ¿cómo señorea Dios? ¿Cuál es el señorío que Dios nos entregó? Ahora quiero que vayamos a otro versículo que no es quizá tan atractivo para nosotros, porque a nosotros nos gusta mucho eso de ser Señor como el mundo es Señor. Pero no nos agrada mucho ser Señor como Dios es Señor. Y cuando nosotros leemos Génesis 1:16, nos gusta mucho que el Señor puso todo bajo nuestros pies. Y a algunos maridos les gusta mucho leer Génesis 3, para pensar que Dios puso a la mujer debajo de los pies del hombre. Eso es un tema que vamos a tocar más adelante. Pero ahora quiero poner en contraposición de Génesis 1:26, quiero poner en contraposición Génesis 2. Génesis 2, 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viesen cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dos versículos. Génesis 1:26. Y señorea sobre los peces del mar, sobre las bestias, sobre las aves de los cielos. Génesis 2:19. Dios trajo a Adán y lo puso a ponerle nombre a los animales. ¿Ustedes entienden qué es eso de señorear como Dios señorea? Dios le dice a Adán: Adán, tú vas a ser el Señor de esta tierra. Tú vas a ser el Señor de los animales. Yo te creé para que fueras Señor como yo soy Señor. Ustedes se imaginan a Adán frotándose las manos. ¡Ay! Soy Señor como sé Señor. Porque a nosotros nos encanta ser Señor, pero porque aquí en el mundo ser Señor es ser una cabeza visible. Una cabeza que manda, que oprime, que holla, que somete. Pero el Señor después llamó a Adán y le dijo: ven, Adán, es que yo te dije que tú ibas a ser Señor, pero ahora quiero enseñarte a ser Señor. Y llamó a los animales y los creó. Y llamó a Adán y le dijo: Adán, ven, ¿sabes cuál es tu trabajo? Ponle nombre a los animales. Yo les hago una pregunta. ¿La dieta del Edén tenía algo que ver con el aprovechamiento de los animales? ¿Los hábitos de vida del Edén tenían algo que ver con el aprovechamiento de los animales? Es decir, ¿Adán comía carne? Adán no comía carne. ¿Adán mataba golondrinos y los asaba? No. ¿Habían holocaustos en el Edén? No. Hubo cuando el hombre pecó. ¿Adán necesitaba las pieles de los corderos? ¿Necesitaba la lana de las ovejas? ¿Qué necesitaba Adán de los animales? ¿Ustedes entienden lo que es señorear en el término del Señor? ¿Para cuál señorío Dios nos creó? ¿Qué tenía que hacer Adán? Ponerle nombre a los animales. ¿Ustedes creen que Dios pudo haber hecho los animales con nombre? Claro, Dios no le dijo a Adán: ponle nombre a esa pelota amarilla que tú ves allá arriba. Ponle nombre a este líquido que baja por aquí. Obviamente que cuando Adán fue hecho ya había una base lingüística, porque si no hubiera sido imposible comunicarse entre Dios y Adán.
Y sabemos bíblicamente que Dios y Adán se comunicaron el mismo día. Así que Adán nació y fue programado con palabras ya. Pero el Señor le dejó ese trabajo a Adán para que él entendiera qué es ser Señor en los términos de Jesús. Ahora, yo puedo decir que después del pecado el término señorío cambia y que la manera de ser Señor cambia. Y yo creo que hay un ejemplo que todos podemos usar, que algunos han usado muy mal, y es el término señoré en el versículo 16 de Génesis 3. Estamos hablando de un contexto donde ya había pecado. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo sé que nos ven muchas mujeres, pero es lo que está escrito. ¿Por qué? Bueno, quizá algunos piensan que después del pecado el término enseñorear cambió. Enseñorear entonces ya era diferente, porque había rebeldía en el corazón del ser humano. Entonces por eso ahora para ser Señor había que someter y pisotear. Entonces ahora por la rebeldía de la mujer y porque fue primero quien pecó, entonces el hombre ahora debía pisotearla. Y que ser cabeza es pisotear a la mujer, vulnerarla. Muchos dicen que nosotros fuimos hechos para ser señores, que el hombre fue hecho para ser Señor, pero le quitan la M a Adán y lo hacen singular. El hombre masculino, no dicen Adán. Cuando el Señor creó a Adán, al hombre en plural, a la raza humana, a Adán y a Eva, a ambos los hizo señores. Lo que ahora el Señor está haciendo es decir, ese señorío va a necesitar una cabeza y que sea más visible, y quiero ratificarlo. Ahora, ¿cambió el propósito del señorío después que el hombre pecó? Estamos tomando el tema del matrimonio. Entonces ahora el señorío iba a ser diferente. Entonces el hombre ahora sí iba a enseñorear de manera diferente de la mujer. ¿Qué piensan ustedes? Yo les tengo otro versículo. Y ese versículo está en Efesios 5. No sé si podamos hablarlo, pero a mí me gusta mucho ese versículo de Efesios 5. Traspapelado un poco acá. Muy bien, vamos a Efesios 5. Estamos estudiando si esa palabra señorío cambió después del pecado. Es la palabra que nosotros encontramos en Génesis 3 cuando el Señor le da esa afirmación a la mujer. Muy bien. Ok. Vamos a leer a partir del versículo. Vamos a leer desde el 21 para que no digan que estoy sacando de contexto el texto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Escuchen bien esto. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ese término enseñorear que nosotros encontramos en Génesis es cabeza, el que domina. Pero escuchen cómo el Señor le está diciendo que el marido tiene que enseñorear sobre la mujer. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿A qué se refería el Señor cuando le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti? Entendámoslo, esa palabra deseo no es tus gustos, esa palabra deseo es tus anhelos, tus sueños, tus ansias, tus esperanzas serán para tu marido. Es decir, tú derivarás en tu marido todas esas cosas. Tu marido será tu fortaleza. Lo que el Señor le dio a Eva al principio del versículo 16 de Génesis 3 es su plan redentivo para ella. Vas a parir con dolor. Pero, ¿sabes qué? Tu deseo será para tu marido y él te va a cuidar como yo cuido a mi iglesia. Ese término enseñorear no tiene que ver de someter, tiene que ver con proteger, con cuidar, con amar, con darse a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? ¿Qué hace hoy Jesús por la iglesia? ¿Qué nos dice Hebreos 7? ¿Qué hace Jesús por la iglesia? Vive continuamente para interceder por quienes Él murió. Vive continuamente para interceder por aquellos que van al trono de su gracia para buscar salvación. ¿Qué es lo que Jesús hizo por la iglesia? Venir, descender, amar, cuidar, proteger, guardar. ¿Se entiende que el señorío que Dios planteó antes del pecado no cambió después del pecado? Es lo mismo. Dios nos creó para ser señores, pero para ser señores en el marco de Dios, no para ser señores en el marco del mundo. Esta linda verdad es tan transformadora. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho esto que estamos hablando. Dios nos creó para ser ministros. Dios nos creó para servir a otros. Ese término enseñorear es lo que yo hago con ustedes, ustedes háganlo. Vivan para otros. Podemos ampliar un poco o más y ya tenemos que ir terminando. Pero en Génesis 2 el Señor también dice algo que hizo con Adán. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que éste viese cómo las habría de llamar. Vamos a leer el 15. 15 propiamente, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios no le había dicho al hombre, y pondré todas las cosas en tus pies para que te enseñorees sobre la tierra. Pero ¿qué le mandó a hacer el Señor a Adán en Génesis 2:15? ¿Qué es eso de enseñorearse sobre la tierra? Labrarla y ¿qué? Y guardarla. Esos dos términos hebreos son muy preciosos. Esos dos términos hebreos tienen que ver con dos cosas muy, muy especiales. Y son las siguientes. Dios nos creó. Esos términos guardar y labrar tienen que ver con dos cosas. El término labrar tiene que ver con servir. Dios creó al hombre para servir en la tierra. Dios creó al hombre para administrar la tierra, para ministrarla. Y ese guardar es cercar, proteger, abrazar, darse a sí mismo. ¿Por qué estamos hablando esto? Mi querido hermano, el gran problema que tenemos nosotros es que vivimos para servirnos a nosotros mismos. Vivimos para complacernos a nosotros mismos. Vivimos para hacer aquello que nos traiga a nosotros mismos un beneficio. Queremos ser señores, pero no queremos el carácter del Señor. Queremos una parte, queremos solo las atribuciones de Dios, queremos solo el poder de Dios, pero no queremos que eso sea santificado con su Espíritu Santo. Mientras tú y yo sigamos viviendo para servirnos a nosotros mismos, vamos a vivir en la miseria.
Dios nos ha llenado de talentos, de dones, de características para que cumplamos su propósito. Pero como el pueblo de Israel, a orillas del Sinaí, hicieron nosotros también. Que Dios dotó al pueblo de zarcillos, de riquezas, para que después le construyeran un templo. Pero el pueblo agarró esos zarcillos, esas cosas, esas riquezas que el Señor les había dado para construirse otro ídolo. Y nosotros, con esos privilegios que el Señor nos dio de ser Señor, hacemos también lo mismo. Hacemos nuestros propios ídolos. Ponemos por delante de nosotros imágenes para santificarlas, para servirles a ellas. Yo encuentro un principio en la depresión que azota como epidemia a este mundo. La raíz es el egoísmo. El ser humano no fue llamado, no fue hecho, no tiene características de un ególatra, de un egocéntrico, tiene características de un alterocéntrico que vive por otro. Su centro es el otro, alter, otro, céntrico, centro. El problema mayoritario de este mundo es que no vivimos para servir y por ende nuestra vida no sirve para nada. Porque tú fuiste creado con un propósito específico y es el propósito de dar vida, de servir, de ser para otros, de ministrar a otros, de ayudar a otros, de ponerle nombre a otros, de labrar a otros, de guardar a otros. Nada de lo que Dios le pidió a Adán que hiciera era para sí mismo, porque nada de lo que Dios creó era para sí. ¿Dios necesitaba un día de descanso? No, no fue hecho el hombre a causa del sábado, sino el sábado a causa del hombre, porque el hombre lo necesitaba. No necesitaba Dios agua, no necesita Dios agua, la necesitaba era el hombre. No necesita Dios alimento, lo necesita es el hombre. No necesita Dios animales, la necesita es el hombre. No necesitaba una ayuda idónea a Dios, lo necesitaba es el hombre. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para el hombre. Dios se enseñorea de las cosas sirviéndoles. La manera en la cual el Señor se declara Señor de algo es sirviéndole. Cuando Jesús oró en Juan 17 y le dijo, Señor, no te oro por el mundo, te oro por los que tú me has dado, por lo que es mío, porque yo quiero que donde yo esté, ellos que son míos estén. ¿De quién se refería? De sus discípulos, a quienes minutos antes se les había arrodillado y les había lavado los pies y le había dicho, yo soy su maestro, ustedes lo saben, ¿verdad? Y si yo, su maestro, le lavo los pies a ustedes, ¿ustedes no pueden hacerlo entre ustedes mismos? Porque el que es mayor entre ustedes sirvan. Ese es el tema nuclear de la programación de mañana. Pero quiero dejarlos con esta antesala, en el recorrido de esta serie temática que se llama Las 3 preguntas fundamentales de la vida. Hasta ahora hemos descompuesto una sola. ¿De dónde venimos? Y por ende, ¿con qué características fuimos creados? ¿Para hacer qué? Y ese para qué es el servicio. El servicio, como lo plantea 1 Corintios 13, que no busca lo suyo. El servicio desinteresado. El servicio que no se resiente, que no espera nada, sino más que darse por el otro. Adán, tú eres Señor de los animales, ve y ponles nombre. Adán, tú eres Señor de la tierra, ve, lábrala, guárdala, ministrala, cércala. Adán, tú eres Señor de la mujer, date por ella, purifícala, límpiala, cúbrela, glorifícate en ella porque es tu carne, son uno solo. Y si ella está mal, tú estás mal por ende. No vivas para ti, porque no sirves para eso. Tú no sirves para vivir para ti mismo. Tú sirves para vivir por otros. Ese es el mensaje que hay en el sábado. ¿No lo han pensado? La cura para el egocentrismo está en el núcleo del sábado. La cura para la suficiencia propia, para la ingratitud, está en el sábado. Pensar en que Dios no hizo nada para él. Todo fue para el hombre y por eso fue su Señor.
¿Cómo ganó el Señor de vuelta el señorío sobre la raza humana? Viniendo a servirle. ¿Cómo vamos a ganar nosotros el cielo? A través del mérito de Jesús, que nos invita a ser su imagen y semejanza. Quiero dejarte con estas dos frases. Una está en Historia de la Redención, página 19, párrafo 2. El Padre consultó con el Hijo respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se le pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, en el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. ¿Se entiende por qué el Señor nos hizo señores? ¿Qué es lo que hace un ángel? Daniel, al principio de tu oración me fue dada una orden en el cielo, que viniera a consolarte porque eres muy amado. El ángel de Jehová habita alrededor de quienes le temen y le obedecen. Y enviará el Señor su ángel para que te proteja. Y envió, Señor, un ángel para que sostuviera a Jesús en el Getsemaní. El ángel del Señor acampa en derredor. ¿Qué es lo que hace un ángel? Un ministro. El ángel es Señor. Y el Señor nos dio su señorío porque Él quería que nosotros fuéramos ángeles. Por eso cuando al Señor le preguntaron en Marcos 12, 25 sobre el asunto de la resurrección, Él le dijo: si ustedes leyeran y estudiaran, se dieran cuenta que en el cielo que los resucitados no van a casarse ni a darse en casamiento, porque serán como los ángeles. Porque la buena obra que comencé en ti la voy a terminar y la voy a perfeccionar. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. ¿Por qué Dios no le dio la tarea de evangelizar a los ángeles? Entiéndanlo. Es preciosa esta verdad. Porque el Señor necesita que desde la tierra aprendamos a hacer lo que los ángeles hacen con nosotros. A ser siervos, ministros, a obedecer las órdenes de Dios. Dios nos está preparando para ser ángeles. Esa prueba que tenía que pasar Adán y Eva y no pasaron, es la prueba a la cual estamos sometidos nosotros, porque el fin que a ellos les esperaría es el que nos espera a nosotros: ser ángeles, ser señores, ser ejat, vivir con Dios. La verdad acerca de los ángeles, capítulo 5. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. ¿Ustedes nos dicen amén? Vamos a tener alas por la gloria del Señor y vamos a vindicar el carácter de Dios en los mundos, y nos llamarán de los mundos para que testifiquemos y digamos: yo fui pecador, yo sé lo que es tener el pecado, pero también sé lo que es ser la obra más sublime de las manos del Creador, porque soy un ángel. Estar en el trono de Dios es la invitación que Él nos hizo. Al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, para que lo que yo hago, Él haga, sea Señor, porque todo he puesto como estrado de tus pies. Ser Señor, servir hasta lo sumo. Satanás ha querido estropear esa percepción del señorío que Dios nos dio, porque Satanás sabe que si nos desvincula de ese propósito, nos desvincula de Cristo. ¿Saben qué es lo que nos ata a Cristo? Su espíritu. ¿Y saben cuál es su espíritu? El amor. ¿Y saben cómo se manifiesta el amor? Con paciencia, con benignidad, con dominio propio, servir a otros. Pero Dios nos ha dado una promesa.
Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí la casa de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de todo ojo de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y ya ustedes son Señor, y su Señor vive en medio de ustedes. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mi querido hermano, mi querido joven que me está viendo en este momento, tú puedes seguir por ahí persiguiendo humo, el humo que Satanás te ha puesto, el humo que él ha creado a partir de la deformación de las cosas legítimas que Dios creó. Tú puedes seguir pensando que ser Señor es pisotear al otro, o puedes comenzar a pensar que tú fuiste creado para levantarlo. Te hago una pregunta: ¿cómo te sientes mejor? ¿Cuando ves a alguien y lo pisoteas? ¿Cuando ves a alguien y le sirves y lo levantas? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Cuando robas a alguien o cuando le das a alguien de lo tuyo para que supla sus necesidades? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Viviendo para ti o viviendo para otros? ¿No es un mensaje ese claro en la naturaleza? ¿De para qué fuimos nosotros creados? ¿Con qué nuestro corazón compagina más? Dios quiere compartir su heredad contigo y conmigo. Él quiere ser nuestro Señor para que nosotros seamos señores con Él. Y Él nos ha dejado una promesa en Apocalipsis 3 que es muy preciosa. He aquí, yo vengo pronto. Por favor, retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Esa corona, ¿sabes qué tendrá? Estrellas. Las estrellas de aquellas almas a las cuales serviste tanto que se entregaron a Jesús por ti. Tú no sirves para vivir por ti mismo, para ti mismo. Tú sirves para vivir por otros. Y en la medida en que tu vida se vuelca al otro, comienzan a llenarse esos vacíos que hasta ahora te mantienen en ese estado de conflicto. Lo que parte al hombre es el egoísmo. En la medida en que el egoísmo desaparece de nuestra vida, Dios comienza a sellar aquello que puso en un principio en ti y en mí. Este día podemos pensarlo. Y en la programación de mañana vamos a seguir hablando de esto. Servir para encontrarnos con Dios. Jesús vino a reconciliar al mundo con el Padre y lo hizo sirviendo. Si nosotros nos queremos reconciliar con nosotros mismos, ese es el único camino. No lo desperdiciemos. Vamos a orar. Padre Santo, consolida estas verdades en nuestro corazón, para que no sea metal que resuene o címbalo que retiñe, para que no sea solo ruido. Ayúdanos, Señor, a entender con qué compagina más el corazón que tú pusiste originalmente en nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, por amor a ti mismo, para gloria de ti mismo, por amor a Jesús, por amor a nosotros, a ver cada día más plenamente nuestro propósito en esta tierra. Enséñanos, Señor, en este día a hacer un examen de qué cosas necesitamos sacar, de qué cosas necesitamos hacer. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu reposo, a entrar en tu paz, y eso no es más que ser uno contigo. Señor, gracias por permitirnos servir en tu obra. Enséñanos cada día más a ser como Jesús, porque esa es nuestra visión. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.